Listo. Pues ya estamos ahí, Armando. Estamos aquí iniciando la reunión, a la videocharla. Muy bien. Pues sean bienvenidos a la videocharla de CEJUV, la primera videocharla en vivo. Y pues el motivo de esta videocharla son las jornadas de inauguración, las jornadas de conversación que tenemos en el mes de octubre por el inicio de actividades. Entonces, nuestra primer gran videocharla es con Armando Talamantes, editor de Quinto Elemento Lab. El motivo son los Pandora Papers de reciente publicación que han causado pues muchísimas olas y muchísimos movimientos alrededor del mundo. Y pues queremos que nos cuente Armando sobre la investigación. El medio Quinto Elemento Lab estuvo participando y el motivo aquí que se incrusta dentro del Centro de Investigación y Estudios Jurídicos es el impacto que tiene en México y cómo se relaciona con la legislación fiscal. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues preparados y listos para conversar un poco sobre los Pandora Papers. Fue una investigación de muchos meses y ahorita pues contaremos algunos pormenores de qué fue lo que estuvimos haciendo, ¿no? Sí, pues, ¿te parece bien si para empezar nos cuentas un poquito, pues, qué es Quinto Elemento Lab? Y cuéntanos también cómo inicia esta investigación de Pandora Papers, cuál es el consorcio de investigación que los invita, y cuál fue el trabajo que estuvieron desarrollando. Sí, el periodismo de investigación en los últimos años se ha desarrollado por organizaciones que no necesariamente son, digamos, los medios tradicionales, ¿no? Los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión que hacen estas investigaciones, sino que también participamos en este caso, pequeñas asociaciones civiles o incluso ONGs, como es el caso de Quinto Elemento Lab. Es una organización sin fines de lucro que opera aquí en México. Hacemos periodismo de investigación, somos una plataforma que creamos contenidos, reportajes, y eso los ofrecemos a los medios. Entonces nuestras investigaciones realmente salen publicadas en los periódicos, ¿no? El Economista, El Universal, Reforma, en la revista Proceso, en la radio con Aristegui, en la W, etcétera. Entonces eso es lo que ha estado haciendo Quinto Elemento desde su nacimiento. Tenemos ya desde el 2017, Quinto Elemento se estrenó, si ustedes recordarán, con los videos de los exdirectivos de Odebrecht diciendo que habían sobornado a Emilio Lozoya en aquel entonces, en el 2017. Lozoya lo negó, y después terminó admitiéndolo, ¿verdad? Pero esas son el tipo de investigaciones de gran calado que ha hecho Quinto Elemento a lo largo de los últimos años. Este año estuvimos trabajando desde enero o febrero de principios de este año en los Pandora Papers. Los Pandora Papers es una filtración de documentos que viene de 14 despachos que ayudan a abrir empresas offshore en los paraísos fiscales. Es como, si ustedes se acuerdan de Panama Papers en el 2016. Sí, claro. Panama Papers solamente era un despacho, era Mossack Fonseca. Esto es como 14 Mossack Fonsecas, ¿no? O sea, realmente la filtración es un volumen altísimo, son casi 12 millones de documentos. Entonces, la filtración la obtiene el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que también es una ONG de periodismo de investigación que está en Estados Unidos, en Washington. Ellos lo que hacen, ellos obtuvieron ya antes la filtración de Panama Papers y de Paradise Papers, y ahora de los Pandora. Ellos lo que hacen es, como es un volumen tan grande, ellos organizan una red de colaboración de periodistas y de medios de comunicación que puedan ayudar a revisar, a cotejar, a validar todos los documentos que vienen en la filtración. Entonces, así fue como ellos invitaron a 150 medios de comunicación alrededor del mundo. Entre todos estos medios, pusieron a trabajar a 600 periodistas que estuvimos involucrados en los últimos meses, pues, como digo, revisando los documentos. Nos organizamos por regiones, por países, ¿no? En el caso de México, hubo 4 medios, además de Quinto Elemento. Participó Proceso, la revista Proceso, el periódico El País, en sus oficinas aquí en México, y la cadena Univisión, también sus oficinas en México. Entonces, todos pusieron editores y reporteros, ¿no? A trabajar en la elaboración de estos reportajes que se empezaron a publicar el día 3 de octubre. Llevamos ya al día de hoy casi 11, 12 días, ¿no? De publicaciones de reportajes. Todavía nos quedan por ahí uno que otro guardadito que vamos a seguir sacando en breve.
Pero Sí. bueno, lo fuerte, digamos que ya se publicó, ¿no? Pudimos tener acceso pues, a muchos documentos. Básicamente encontramos que había más de 3,000 mexicanos o residentes en México que en las últimas décadas habían abierto empresas, fundaciones o fondos o fideicomisos en más de 22 jurisdicciones a lo largo del mundo, que tienen regímenes de tributación preferentes, ¿no? O que ofrecen secretismo en términos de que si tú quieres abrir tu empresa ahí, pues tu anonimato está garantizado. Entonces ya vimos eso, de revisar esos casos, pues lo afinamos, digamos, para encontrar aquellos que nosotros pensábamos que eran interesantes en términos periodísticos y para que la opinión pública los conociera, ¿no? Entonces ahí salieron pues políticos, funcionarios en activo o exfuncionarios, empresarios, celebridades, una congregación religiosa como los Legionarios de Los Cristo. legionarios, ¿no? Exacto. Sí, pues mira, entendemos que el resultado de la investigación es evidenciar, o sea, prácticas en México, bueno, en el mundo, pero sobre todo a lo que nos interesa a nosotros es en México, de estos famosos flujos financieros ilícitos, ¿no? Esta figura denominada flujo financiero ilícito que se ha definido jurídicamente como traficar o trasladar, porque trasladar capitales de un país a otro, ¿no? Y es ilícito cuando el traslado del capital es a través de figuras sin transparencia, opacas, ocultas, que tienden a la evasión fiscal, ¿no? O también cuando se trasladan capitales de procedencia ilícita, ¿no? Se pueden a veces trasladar capitales aparentemente de una forma no tan oculta, pero el origen es ilícito, ¿no? Entonces, el resultado de la investigación entendemos que fue mucho por ahí, ¿no? Fue sobre evidenciar estos flujos financieros ilícitos y hablan ustedes también dentro de la investigación y dentro de los resultados de la CEPAL, ¿no? De esta comisión que se crea en América Latina y el Caribe, sobre todo económica, ¿no? En materia económica. No sé si nos puedes hablar un poquito de cómo viste el impacto o los resultados en el mundo y en México, de cómo se utilizan estas figuras para hacer esos flujos financieros, porque entiendo que una de las funciones de Quinto Elemento Lab, parte de sus investigaciones las hacen para evidenciar prácticas y tender a reducir pues esta desigualdad económica que hay en el mundo, ¿no? Y es parte importante de la investigación. Sí, para nosotros era importante arrojar luz sobre algo que normalmente está oscuro, ¿no? Y permanece en secreto, que es justamente cómo se mueven estos grandes capitales, ¿no? Alrededor del mundo, como dices, salen de unos países y van hacia otros territorios o a otros países que ofrecen tasas impositivas nulas o simbólicas y ofrecen este secretismo para quien está guardando ahí su dinero o parte de su fortuna. Nosotros hemos sido enfáticos en decir que no por el hecho de aparecer en los Pandora alguien necesariamente hizo un ilícito. O sea, tener un dinero en un paraíso fiscal no es una definición o es un sinónimo de algo ilegal. Es ilegal cuando se demuestran dos cosas básicamente. Uno, que el dinero tiene una procedencia ilícita, ¿no? O sea, pudo haber venido de actividades del crimen organizado, del narcotráfico, de malversación, de peculado por parte de funcionarios o políticos, ¿no? Entonces, ahí sí hay digamos que hay un indicio de un crimen en caso de que alguien haya hecho eso. O lo segundo, que puede ser el caso de que alguien quiera evadir o eludir impuestos, es decir, que hayas ganado dinero en algún país y en lugar de enterarlo a las autoridades tributarias del país donde obtuviste esos beneficios, pues simplemente te lo llevas a cualquier isla en el Caribe, ¿no? O en otros estados o países que te ofrecen estas tasas impositivas muy, muy bajas o nulas. Entonces, cuando sucede eso, pues ahí sí ya hay razones para pensar que pudo haber existido algún tipo de ilegalidad. Nosotros no teníamos una manera certera de saber si todos los movimientos que nosotros registramos eran ilícitos o no. Básicamente, bueno, existe el secreto fiscal, entonces nosotros en México no podíamos saber si, por ejemplo, muchos de los empresarios que aparecieron en la lista de Pandora
habían reportado esos ingresos a Hacienda, ¿no? Al SAT, y luego se los habían llevado a un paraíso fiscal. Nosotros por regla hablamos con todos los involucrados que aparecían en los papeles Pandora, y entonces algunos de ellos sí nos dijeron, yo esto lo reporté a Hacienda y ya lo pagué los impuestos correspondientes y me los llevé como una especie de ahorro, una especie de cuenta, ¿verdad? En otro país. Algunos nos decían que incluso para protegerse de posibles devaluaciones. Cada quien tenía, digamos, razones distintas, ¿no? Y era un abanico diverso de motivos. Había otros que no quisieron hablar con nosotros, entonces no había manera de saber si ellos habían pagado o no pagado sus impuestos respecto a este dinero. El propio Servicio de Administración Tributaria se negó a hablar con nosotros porque nosotros también queríamos conocer cuáles eran las políticas que ellos tienen en activo para vigilar el movimiento de estos capitales. Si bien no quisieron concedernos entrevistas a nosotros como periodistas, lo que hicimos fue ingresar solicitudes vía la ley de transparencia para que ellos nos dijeran si estaban haciendo revisiones a la gente que tenía propiedades en empresas offshore. Nos dijeron que básicamente no hacían nada. Creo que en este año decían que solamente habían auditado a 5 personas que tenían algún tipo de nexo con alguna sociedad offshore. Nos decían que ellos no tenían una base de datos que les dijera cuántas personas, cuántos mexicanos tenían alguna empresa o sociedad o fideicomiso en un paraíso fiscal. Ellos no tienen esa capacidad, o eso fue lo que nos contestaron. Entonces, también queda un poco en evidencia pues, la falta de instrumentos que puede tener un gobierno como el mexicano para llevar un seguimiento más pormenorizado. En el caso de los políticos, ahí sí hubo una manera de encontrar por lo menos indicios de una omisión en cuestiones de su declaración patrimonial. Nosotros encontramos entre esos 3,000 mexicanos, había por lo menos 80 políticos o familiares directos que estaban en activo o ya habían terminado sus gestiones en gobiernos federales o estatal. Y lo que hicimos fue que cuando veíamos que alguno de ellos tenía una empresa por tanto dinero en Bahamas, en Panamá, en Islas Vírgenes Británicas, nosotros cotejábamos si en sus declaraciones patrimoniales ellos habían sido lo suficientemente claros y honestos de decir que tenían estas propiedades. Y encontramos que no. Ninguno de los políticos que nosotros revisamos, de todos los partidos, nadie ponía en su declaración patrimonial pública que tenía una propiedad o tenía una empresa o un dinero en una sociedad offshore. Ok. Sí, mira, sobre ese tema que tocas, yo creo que es importante ir aclarando también que hay que distinguir entre la utilización de estos mecanismos financieros por particulares y por servidores públicos, ¿no? Yo creo que es más grave y es relevante cuando se trata de servidores públicos, porque pues todavía incluso hay más delitos en los que se pueden ver involucrados, como puede ser el enriquecimiento ilícito, que más adelante queremos hablar un poco también de los delitos que se ven involucrados. Y por otro lado, los particulares, ¿no? Que varios de los particulares han afirmado supuestamente que es lícito lo que están haciendo, ¿no? A nivel, te comento un poquito, a nivel judicial aquí en México, hace un tiempo se ha empezado a hablar de las normas antiabuso o las normas antielusión. ¿Qué significa esto? Pues precisamente eso, ir identificando prácticas fiscales que aparentemente son conforme a la ley o conforme a la legislación. Yo tengo derecho a ser socio de empresas extranjeras, tengo derecho a transmitir activos al extranjero, tengo derecho a transmitir capitales, tengo derecho, no sé, a constituir diversas figuras jurídicas, ¿no? Y entonces el Poder Judicial ha ido caminando y nos ha dicho, ¿sabes qué? Cuando tú utilizas figuras legales, ajá, que existen, que están vigentes, que están reconocidas, para evitar cumplir con tus obligaciones, se llama fraude a la ley, o sea, utilizas la ley para defraudar a la misma ley, ¿no? Y entonces se han establecido cláusulas antiabuso y antielusión en el Código Fiscal principalmente, donde se otorgan facultades a las autoridades fiscales para evitar este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se permite que las autoridades fiscales puedan ejercer presunciones, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Hay ciertas prácticas donde no necesitas comprobarlo. Y entonces aquí es donde se vuelve interesante porque las reformas son del 2020, ¿no? Son relativamente novedosas y es donde se establece en materia jurídica lo que se llama razón de negocios, que los actos que hagas
tienen que tener un beneficio económico, o sea, no nada más tiene que ser un acto que hagas por hacerlo, ¿no? Y en segundo lugar, los esquemas reportables, ¿no? Que va encaminado con esto. Si hay algunas prácticas donde hay información, donde no estás proporcionando la información suficiente, tienes que notificarle al SAT, tú como asesor, que están ocurriendo estas prácticas, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que estamos entrando a un panorama que es también un poco internacional, ¿no? Desde este punto de vista, o sea, es una preocupación internacional. Incluso en la Agenda 2030 se ha incluido que se tienen que empezar a generar acuerdos internacionales para evitar estas prácticas que tienden a la ilusión. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿sabes qué? Si hay tantos miles de millones de pesos que se están evadiendo, creo que por ahí anda en el 4%, del 4 al 6% del Producto Interno Bruto de América Latina, ¿no? Que es una locura. Y entonces en la Agenda 2030 nos dicen, pues esos capitales o esos fondos nos sirven para acabar con la desigualdad, ¿no? Para combatir la desigualdad y tenemos que acabarla en la Agenda 2030. Es Entonces, correcto. parte de esa Agenda 2030 te dice, tú internamente tienes que ingresar en tu legislación estas prácticas para ir obteniendo este tipo de información. Entonces, lo que queda claro con la investigación, como nos decías, es lo poco que ha avanzado México para combatir estas prácticas. Leía tu artículo del Washington Post, que era lo que nos comentabas hace rato, que solo son 5 personas a las que han auditado, ¿no? Y entonces ahí en tu artículo nos cuestionas si es falta de voluntad política, ¿no? No sé cómo veas esa situación tú en México de esa falta de voluntad política o falta de infraestructura o qué será lo que está ocurriendo. Sí, los números que mencionabas para América Latina son lo mismo para México, ¿no? El propio Servicio de Administración Tributaria, ellos calculan que ellos dejan de recaudar unos 700 mil millones de pesos por lo menos cada año, que es más o menos 3% del PIB o un poco más, por, por distintas razones, ¿no? No nada más por los paraísos fiscales, pero planeaciones financieras agresivas, deducciones indebidas que hacen algunos contribuyentes, grandes contribuyentes que eluden de otra manera el fisco, ¿no? Y no pagan los impuestos necesarios. Es importante, como mencionabas, el hecho de saber si México ha hecho o no lo suficiente para poder vigilar que no existan estas zonas oscuras y estos terrenos fértiles para llevar justamente dinero que pueda estar mal habido o simplemente buscando la ilusión o evadir los impuestos, ¿no? Nosotros vimos que había 5 grandes destinos, digamos, favoritos para que los mexicanos llevaran su dinero. Esto era Islas Vírgenes Británicas, salía como el destino más popular, ¿no? Para crear sociedades offshore. Y seguido por Panamá, Belice, Nueva Zelanda y Bahamas. Había otros, ¿no? Como desde Curazao, Bermudas, incluso países o algunas regiones en Estados Unidos, como el estado de Delaware o Nevada, en Reino Unido o en Nueva Zelanda. En fin, México debería de hacer tratados, ¿no? de intercambio de información con muchas de estas naciones para poder tener una mejor vigilancia y supervisión acerca de quiénes llevan los capitales hacia otros lados, ¿no? Quienes crean estas empresas. La verdad es que se ha avanzado poco, como bien decías, a raíz de las publicaciones de los Panama en el 2016 y de los Paradise en el 2017. En ambas ocasiones el gobierno mexicano anunció pues que iba a reforzar las medidas de supervisión, iba a penalizar a aquel que hubiera cometido algún delito si es que lo encontraba, etcétera. Pero realmente lo que vemos es que ha habido realmente muy poco avance conforme a las preguntas que nosotros o la información que nosotros obteníamos del SAT, pues vimos que realmente no tenían grandes avances respecto a esto. No hay una base de datos que a ellos les ayude a saber dónde está esa gente o quién es esa gente. Cuando uno hace una declaración ante el SAT, prácticamente es voluntario si tú le quieres informar o no el hecho de no decirle que tienes una propiedad en Islas Caimán o en Panamá, en cualquier otro destino de paraíso fiscal. Pues estamos viendo eso, que no hay grandes avances ahí. La unidad de inteligencia financiera, el día que empezaron a publicarse las informaciones de los Pandora,
ellos anunciaron, el titular Santiago Nieto, que iba a abrir una investigación para revisar pues cuál era el estatus de esto, ¿no? No ha habido todavía ninguna declaración más allá de la primer anuncio que hubo. Entiendo que ellos están prácticamente imposibilitados para revisar el registro de 3,000 o más mexicanos que estén con inversiones en paraísos fiscales, y creo que se iban a concentrar de una manera más inmediata en las personas políticamente expuestas, que son estos funcionarios de los que tú hablabas, ¿no? Creo que ellos, más allá de que llevan dinero al extranjero, que no necesariamente está mal, si pueden demostrar que el dinero está bien, ¿no? Ha pagado sus impuestos y fue obtenido de una manera lícita. El punto es que la autoridad tendrá que ponerle como un mayor vigilancia y un mayor énfasis en la parte de los funcionarios públicos. No es cosa menor. En las investigaciones previas no se mencionó en el caso mexicano funcionarios en activo o retirados. Entonces, esta vez sí, aparece gente del gabinete presidencial, aparece legisladores, ¿no? De gobiernos federal, también de estatales, gente de gabinetes estatales también. Entonces, esa es una novedad en lo que ocurrió con Pandora. Veremos pues hasta dónde avanzan las investigaciones y qué es lo que se hace respecto a ese campo en específico, ¿no? Con los funcionarios públicos. Sí, mencionas por ahí, bueno, se menciona en la investigación a Julio Scherer, que era es ex consejero jurídico de la presidencia. Está Armando Guadiana Tijerena, que es senador, ¿no? de Morena. Está el secretario de Comunicaciones y Transportes y Julia Elena Abdala, ¿no? Que relacionan sentimentalmente con Manuel Bartlett. ¿Qué reacciones has visto tú en materia federal con estas menciones que han sonado de políticos? Porque vemos las reacciones que han tenido en Chile con Piñera, ¿no? O sea, ¿qué relaciones ves tú ahí? ¿Qué reacciones has visto tú pues, que puedan tener un impacto jurídico y no solo mediático, ¿no? Sí, las reacciones, bueno, han sido diversas. Como mencionas, el caso chileno digamos, es más icónico en términos de América Latina porque es un presidente, ¿no? Que sale implicado en los papeles de Pandora. Para él, pues ya la oposición en su país ha pedido el inicio de un juicio político. Vamos a ver en qué concluye eso. De los 30 grandes políticos que se descubrieron, 30 o 35 grandes políticos que se descubrieron en Pandora, 14 son jefes o ex jefes de Estado en América Latina. Solo hay 3 en activo, ¿no? Ecuador, República Dominicana y Chile. Los demás son expresidentes. Y en el caso mexicano, bueno, como bien dices, aparece el ex consejero jurídico, aparece el secretario de Comunicaciones y Transportes, un senador de Morena. La reacción, pues, podría pensar en 2 cosas. Como decíamos, lo primero es la Unidad de Inteligencia Financiera anuncia inmediatamente que va a abrir una investigación. Veremos qué tan profunda y hasta dónde llega eso. Ese es lo primero. Lo segundo es que la primera reacción que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí me pareció que él más bien minimizó el tema, ¿no? Pareció que él celebraba que había muy poquita gente de su entorno involucrada en los papeles de Pandora. Él también les otorgó un beneficio adelantado, por ejemplo, al secretario de Comunicaciones y Transportes, al decir que el propio secretario le había explicado de dónde surgía el dinero. Básicamente eran acciones que él había ganado cuando era empleado de ICA en la década de los 90. Y probablemente sea cierto. El problema aquí es que su secretario no declaraba en su declaración patrimonial que él tenía esa cuenta o ese dinero, aun cuando esté en litigio y a él lo hayan fraudeado, es lo que alega, ¿no? Él dice que perdió el dinero. El caso de Julio Scherer es lo mismo. Nosotros lo que descubrimos es que antes de ingresar al gabinete, en el 2010, 2011, él obtiene unas acciones en Islas Vírgenes Británicas de una empresa que a su vez controla otra empresa en Florida, que a su vez tiene un departamento de 1.5 millones de dólares en Miami. Y esa declaración no aparece en la declaración patrimonial de Julio Scherer. Y cuando le preguntamos por qué no está, él solo se limita a decir, eso lo hice cuando yo era un profesionista independiente y no cuando era funcionario.
pero él no da mayores explicaciones y parece que el presidente tampoco tiene interés en pedírselas. Sí, porque aparte la fiscalía, que de por sí últimamente se ha visto pues cuestionada con este tema de Lozoya y un tema como de lentitud, como de una aparente ineficacia, no ha iniciado tampoco acciones o pronunciamientos acerca de las investigaciones que se tienen que hacer, ¿no? Eh, Tampoco el jefe del Servicio de Administración Tributaria o el secretario de Hacienda, ¿no? Que son los que tendrían intereses en presentar denuncias o en iniciar auditorías para, principalmente para los servidores públicos o para grandes capitales que evidencien una evasión fiscal, porque reitero que tampoco podemos caer, y eso también es al siguiente tema al que quiero que nos puedas comentar tu opinión en estas experiencias que tienes en el ámbito periodístico. La CEPAL por ahí tiene un informe como del 2016 donde habla de cómo está la situación de los flujos financieros en América Latina y el Caribe. Y hay situaciones pues muy importantes o donde tenemos que poner el ojo porque México está en los países número uno de flujos financieros, ¿no? Muy por encima de otros países. Entonces, propone soluciones, la CEPAL, que hablan mucho de lo que nos decías, de intercambio de información entre países, de establecer mayores requisitos para las declaraciones que tienen que hacer las personas que tienen capitales o partes relacionadas en diferentes países, para multinacionales. Entonces, es como un tema de una vigilancia efectiva para enfocar las auditorías en los temas precisos en donde se tienen que enfocar. Ahora, este tipo de situaciones, ¿cómo las ves tú? Porque parece ser que tienden siempre a ser una solución para evitar la evasión, la elusión fiscal, acabar con la pobreza o combatirla, pero también si revisamos lo que ocurre en la realidad, es que terminan siendo medidas policíacas para el empresario que tiene una posibilidad económica alta, pero no para el empresario que verdaderamente está haciendo una evasión fiscal importante, ¿no? Y entonces terminan siendo medidas de presión o policíacas que afectan a toda la ciudadanía, ¿no? No sé cuál sea tu opinión al respecto. Sí, vamos a ver justamente cómo se enmarca toda la actuación de las autoridades. Pues ya mencionabas tú muchas de estas instancias, ¿no? Que deberían de estar investigando. Yo agregaría probablemente la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Si hubo omisiones administrativas por parte de servidores que no hayan declarado de una manera muy honesta y muy cándida, ¿no? Sobre sus posesiones, pues a lo mejor también ahí es una llamada de atención o algo. Uh-huh. Habría que ver. Efectivamente, creo que parte del éxito que puedan llegar a tener países como México tiene que ver con el intercambio de información. No se limita únicamente a lo que pueda ocurrir en el hemisferio, ¿no? Como dices, en la CEPAL. Mucho de este intercambio tiene que ir con Europa porque no están los paraísos está Andorra, está Liechtenstein, está en Medio Oriente, incluso hay inversiones en Dubái que también ofrece ciertos privilegios, etcétera. Entonces, realmente es un concierto de naciones que tendrían que realmente sentarse a la mesa para poder afilar mejor los dientes, para vigilar este flujo de capitales. Una de los hallazgos que tuvo la investigación de los Pandora Papers es que Estados Unidos se ha convertido en los últimos años en el nuevo paraíso fiscal. O sea, hay estados como Dakota del Sur, Alaska, Delaware, que realmente funcionan ya mucho como un paraíso fiscal, ¿no? O sea, uno puede crear empresas LLC que te garantizan mucho anonimato, las tasas de impositivas son también muy bajas. Entonces, realmente esto ha llevado a que Estados Unidos no haya tenido un papel, digamos, tan preponderante y activo para poder llevar al resto de las naciones a ser mucho más firmes, ¿no? La vigilancia de los flujos de capital. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes retos que vendría en el futuro, si de verdad las naciones quieren empezar a revisar que los grandes capitales, ¿no? De grandes empresarios o los políticos que hacen este tipo de cosas se puedan supervisar de una mejor manera.
había un caso, para ejemplificar lo que pasa, había un caso con el ex primer ministro de Inglaterra, con Tony Blair. Él, por ejemplo, él y su esposa compraron una empresa en un paraíso fiscal, y esa empresa controlaba o era la propietaria de un edificio en Londres que valía 8 millones de dólares. Como él no compró la propiedad, si él hubiera comprado directamente, él hubiera tenido que pagar unos $400,000 de impuestos solamente por comprar la propiedad. Pero él no compró la propiedad, él lo que hizo fue tomar las acciones de una empresa en un paraíso fiscal. Entonces así es como se ahorran esos impuestos. Esto ocurre con muchos empresarios a lo largo de todos los países, ¿no? Nosotros estuvimos documentando pues grandes empresarios que aparecen en las listas de Forbes, ¿no? Que justamente hacían esto, compraban departamentos o casas en Manhattan, en Colorado, en Utah, aviones, yates, ¿no? Y todo lo hacen a través de empresas en paraísos fiscales. Una de las ventajas que puede tener esto, pues es un nulo o muy bajo pago de impuestos. Sí, e incluso por ahí suena un despacho de Estados Unidos muy recurrente, ¿no? Hay por ahí como que la mayoría de estas personas que utilizan estos esquemas, porque el hecho de que la mayoría de las personas de cierto tipo de ingreso utilicen estos esquemas para adquirir propiedades, pues también habla de un tema de que a lo mejor culturalmente no está visto como un ilícito, ¿no? O no está visto como que se está haciendo algo mal, ¿no? Se contrata un despacho y me permiten hacer esto. Y los despachos, pues, utilizan todas las figuras que les permiten las legislaciones de los distintos países para evitar el pago de las contribuciones, ¿no? Y mira, ya para terminar, quería comentarte nada más los delitos que se ven involucrados aquí en México, en la legislación fiscal mexicana, eh, porque este tipo de investigación apoya o ayuda a evidenciar cómo se tienen que empezar a llevar, a tratar, a perseguir estos delitos en el ámbito formal, ¿no? Tenemos la defraudación fiscal, ¿no? Que es utilizar el engaño, utilizar artilugios para no pagar impuestos. Y entonces aquí las unidades de inteligencia o las fiscalías que tienen que investigar la comisión de estos delitos pueden servirse de investigaciones de este tipo, obviamente, pues con otro tipo de tratamiento de la prueba, pero no necesitan probar recientemente de que yo, Marco Ramírez, me llevé el dinero a las Islas Caimán como Marco Ramírez, ¿no? Sino que adquirí acciones, en esa empresa se adquirieron bienes, tienen partes relacionadas, bienes intangibles, se hacen avalúos, y entonces, a final de cuentas, no puede haber un rastreo fijo de mi dinero como Marco Ramírez, pero sí hay un esquema donde se puede establecer que yo estoy siendo beneficiario de bienes, ¿no? Y a lo mejor también de capitales. Ese es el primer delito. El segundo son las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ahí sí es de dónde viene el recurso, ¿no? Incluso también los bienes, ¿no? De dónde se están utilizando esos bienes. Por ahí vi que había una reforma de parte de Morena para incluir, más bien para agrandar las penas o aplicar mayores penas cuando se trate de bienes o capitales que vengan del tráfico infantil o de la trata de blancas. Está también por ahí el enriquecimiento ilícito, que es de funcionarios públicos, que yo creo que es donde deberíamos de poner también más el ojo, porque es una especie de delito donde las dos partes tienen que probar. O sea, las fiscalías y las autoridades ministeriales tienen que probar que hay un aumento en tu patrimonio y que es inexplicable. Y entonces tú tienes que probar que sí es explicable ese aumento de patrimonio. Y una de las cosas importantes es que puede ser indirecto, ¿no? O sea, no tienes que ser tú directamente el beneficiario, ¿no? Y esos son básicamente los delitos en los que se ven involucradas las personas o los funcionarios públicos que están en los Pandora Papers, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones a nosotros nos ayudan para evidenciar que cuando hay una voluntad política o un sistema de investigación delictiva eficiente, puede utilizar sus investigaciones o los datos que ustedes encuentran para perseguir estos delitos. Y entonces es aquí donde quiero llevarte ya al último comentario, a la última pregunta, es
¿cómo puede colaborar? O sea, ¿cómo colaboran en la práctica los resultados periodísticos con las investigaciones ya en materia criminal? Bueno, para nosotros lo importante era exponer, ¿no?, ante la opinión pública lo que estaba ocurriendo. Nosotros decidimos hacer públicos los casos que periodísticamente y mediáticamente pensábamos que eran interesantes. No es una base que, digamos, no es una base abierta, ¿no? No va a estar la lista de los 3,000 mexicanos disponible para que la gente entre a googlear a ver si aparece ahí o no. O sea, esta no es una filtración como las que hubo hace muchos años, por ejemplo, con Julian Assange, ¿no? Con Ujú. Wikileaks, que ellos ponían absolutamente todo en la red para que la gente lo viera. Esto no tiene mucha responsabilidad en términos de privacidad, porque nosotros sabemos que quienes aparecen ahí, ellos pueden alegar su derecho a la privacidad, y hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Nosotros no queremos exhibir sus teléfonos, sus direcciones, sus pasaportes, sus fotografías, o sea, es decir, queremos ser muy cautelosos en eso y solamente hacer énfasis en la parte que para nosotros tiene un alto impacto social y el derecho a la información y el derecho a la libre expresión es más grande que el derecho a la privacidad que puedan alegar algunos de los personajes que puedan salir ahí, porque justamente se trata de demostrar y se trata de ponerle el ojo a que puede haber este dinero que se está moviendo y que no está siendo detectado por las autoridades. En ellas recaerá la responsabilidad de si ellos quieren seguir la pista, ¿verdad? Hacer estas investigaciones, qué tan profundas o no, será una decisión totalmente política, ¿no? Y técnica para ver si ellos desean hacerlo y ver si pueden hacerlo. Pero digamos que esa es la manera como nosotros, ¿no? Desde el lado del periodismo de investigación podemos poner esos temas sobre la mesa, que las autoridades pues los tomen, ¿no? Y que ellos puedan investigar ahí donde ellos crean que puede haber la comisión de algún presunto delito. Muy bien, Armando. Pues ya no te robamos más tiempo. Queremos agradecerte participar en esta videocharla y pues extendemos nuestras felicitaciones a ti. La verdad es que gran trabajo de todo tu equipo, todos los otros medios que colaboraron. Nosotros creemos que es muy importante. Por ahí siempre nos queda la espinita de que por qué siempre va por delante el periodismo que las autoridades, ¿no? Pero pues queremos agradecer que expongan este tipo de situaciones porque son una radiografía social también que nos ayudan a nosotros también a exigir qué es lo que, en donde se tiene que trabajar y en dónde son los lugares de oportunidad para los gobiernos, ¿no? Pues muchas gracias. Seguiremos con estas investigaciones de este tema y de otros y seguiremos en contacto contigo y con el centro para seguir compartiendo con ustedes. Gracias, Armando, y gracias a todos ustedes.